Estamos muy agradecidos con la Fundación GEMA, con Carmen y mi persona de que estén aquí para presentar al señor libro. Este es el señor libro, un libro que implica un esfuerzo colectivo de la Fundación Lendija, la editorial Lendija, GEMA y Lazo Blanco. Y cada uno de los que participaron en sus escritos colectivamente. Desde mi punto de vista como coordinador, quiero agradecerle su buena voluntad, su paciencia, cumplir los términos, estar a punto y agradecerle muchísimo a Laura Martínez de la Fundación de Hija el trato que nos dio. Creo en el trabajo colectivo. Frente a las barbaridades que están pasando en América Latina, donde sálvese quien pueda, está y nomás en la esquina de cada uno de nosotros, hemos construido un modelo de intervención colectivo. Cuando con Carmen empezamos a soñar el titulado hace 4 años, le pusimos de la formación conjunta a la acción. Este libro implica que cumplimos con el objetivo de generar formación para la acción, no para el lucimiento de alguno individualmente, sino para la reflexión crítica sobre el trabajo en masculinidades. Estoy convencido que este libro aporta a la reflexión crítica y no tiene ninguna receta, que esto es lo más importante. No plantea ninguna receta, plantea una apertura de cada uno de los que participaron, que ahora lo voy a presentar, a una reflexión crítica hacia el trabajo en masculinidades. Si no reflexionamos críticamente el tema de masculinidades, el patriarcado nos lleva puestos, porque el patriarcado se camufla, se mete adentro nuestro, se mete en los movimientos de hombres, generando tensión, dolor y muchísimas bandos conflictivos. Y ese es el patriarcado. Si no tenemos capacidad de reflexionar críticamente sobre lo que hacemos, es probable que el patriarcado sí, siga su rumbo con diferentes realidades, pero siendo siempre basado en las relaciones de poder y en los unicatos de hombres sobre mujeres. He escrito algunos libros más, este lo he coordinado, y este es el placer mío del proceso conjunto mío, del proceso mío propio. Empecé escribiendo con un compañero sobre educación, después escribí solo y ahora vuelvo con un trabajo colectivo. Y esto es lo que tenemos que buscar. Buscar la respuesta colectiva. La respuesta individual no transforma la cultura. Y lo que tenemos que hacer es transformar las culturas. No porque estén viejas o nuevas, sino porque hacen mal, joden, joroban, molestan, generan odio, generan pasiones, generan muchísima, muchísima, muchísima colusión. Esa es la palabra que en México usan mucho. Esa es la palabra, colusión. Y poder entender que solo el trabajo colectivo tiene respuestas críticamente, tiene respuestas a un trabajo para evaluar. Del año 70 en adelante, los feminismos nos entregaron la perspectiva de género y empezó a haber masculinistas. Hoy sigue habiendo masculinistas. La pregunta es si somos capaces, quienes trabajamos en territorio, de corrernos de ese lugar de masculinistas y entrar en un lugar de trabajadores de derechos humanos. Masculinidades y géneros. Pero en un principio, no movernos de esta idea del trabajador de derechos humanos. Porque trabajar masculinidades es garantizar mayores derechos de las mujeres. Estoy convencido de esto, no es nuevo. Hemos generado como culturas muy buenas leyes, hemos generado
estructuras de contención de las compañeras violentadas, de las sobrevivientes. Sin embargo, los números de la violencia hacia la mujer y femicidios no bajan. Hasta que los hombres no intervengan realmente en esta situación, no van a bajar. El trabajo con hombres, con varones, es una oportunidad, no una respuesta. Es una oportunidad precisa a repensar las masculinidades, no una respuesta política. No hay política pública que pueda manejar las masculinidades. Sí hay construcciones políticas conjuntas que impliquen lo colectivo, que transformen la cultura. Y allá vamos. Este libro va a ser presentado en cada una de las comunidades en las que fue escrito, porque creemos que le debemos a las comunidades su palabra. Este libro va a dar vueltas al mundo. Ya estamos dando vueltas al mundo. Ayer o anteayer, la directora de la mujer de Puebla, en México, estaba en una radio presentando el libro. Los chicos de Querétaro se están moviendo, que ahora lo van a conocer. Estamos todos, Gustavo. De La Matanza tenemos un Zoom el lunes para hacer el diseño de la Universidad de La Matanza, cómo va a ser. Vinicio estuvo indagando. Hugo está pensando cómo lo va a presentar. No está Angélica, hoy no viene Angélica porque tenía examen en la facultad. Es decir, estaba complicada con su trabajo. Pero seguramente Angélica le presentará en Tlaxcala, ya armamos la red en Tlaxcala para presentar la publicación en Tlaxcala. Bueno, yo no tengo mucho más para decir, solo que piensen en lo colectivo y en la reflexión crítica sobre masculinidades. Voy a ir nombrando a los compañeros presentes, que son los que hicieron el libro. Yo coordiné y escribí un artículo nada más. El que veo primero es a Hugo Varas, de Oaxaca, México, pero cordobés de nacimiento. Argentina de nacimiento. Hugo, te escuchamos. Bueno, eh, primero gracias Hugo, Tocayo, Carmen y todo el equipo y las demás personas que pusieron su experiencia narrada para hacer un trabajo colectivo. Yo creo siempre en la creación colectiva del conocimiento y en este caso también la creación colectiva de las prácticas. Yo le sumaría a lo que decías, Tocayo, de que somos trabajadores por los derechos humanos, somos también trabajadores sociales, porque finalmente lo que hacemos incide directamente en la sociedad, en una nueva sociedad más igual, más justa, más equitativa. Lo que nosotros hicimos, no sé si cuento ahora rápidamente, Tocayo. Sí, Pues lo que nosotros hicimos fue eh, en Oaxaca, el 74% de la población no es blanca, 70% es indígena, 4% es afro. Entonces es una gran diversidad, pero como suele suceder, los colonialismos, los neocolonialismos, las repúblicas siguen siendo repúblicas blancas, así como son patriarcales, machistas y demás, pues son monoculturales, blancas, occidentales, cristianas, eh, patriarcales. Entonces, es muy frecuente que en Oaxaca, cada vez que se da un caso, por ejemplo, de algún feminicidio, cuando es un indígena, dicen, un zapoteco mató a, un mixteco mató a machetazos o los homicidios. Entonces, estigmatiza el ser indígena, vinculado a que es más patriarcal que otro o más asesino que un hombre no indígena. Entonces, eso nos llevó a preguntarnos, bueno, ¿cómo se forman las masculinidades en las comunidades indígenas? ¿Es así? ¿Es verdad de que eh,
son totalmente diferentes las masculinidades con los hombres indígenas y cómo se da sobre todo esa formación de las masculinidades en los adolescentes. Entonces trabajamos en 5 comunidades mijes. Oaxaca tiene muchos pueblos indígenas, uno de ellos es el pueblo mije. Trabajamos en 5 comunidades mijes, en donde hay mucha coexistencia con zapotecos y con zoques. Y trabajamos allí con 100, 5 grupos de 20 gentes, 10 hombres y 10 mujeres, porque teníamos que analizar también cómo ven las mujeres la formación de las masculinidades de los chavos de su misma edad, ¿no? Entonces, fue muy interesante, no me voy a extender mucho, en el libro se narra un poquito más, formamos un equipo colectivo también, en donde estaba una psicóloga, un psicólogo, una abogada indígena, yo como coordinador del proyecto y 2 teatreros, ¿sí? Porque la metodología que utilizamos fue alternativa, es decir, no eran talleres para ir a repetir y repetir y repetir, porque entra por una oreja, sale por otra, sino hacer algo experiencial. Eh, Todos los grupos focales con los que fuimos trabajando, la pregunta básica es, ¿cómo soy yo como hombre mije? En el grupo tenían entre 17 y 21 años, más o menos. Eh, y todas las reflexiones acompañados desde lo jurídico por la abogada, Mige, la abogada, los 2 psicólogos, ella y él, y los teatreros, todo lo que se iba reflexionando, construyendo, analizando, lo llevamos después de cada sesión a una praxis de cómo lo mostramos esto en un escenario. El objetivo no era formar actores ni actrices, ¿no? Sino internalizar esas reflexiones, como bien tú dijiste, vamos a reflexionar cómo llegamos a ser estos hombres que hoy somos, adolescentes, y llevarlo al escenario. Y ellos mismos escribieron los guiones en 10 sesiones que tuvimos de conclusiones parciales y diferentes géneros. No fue comedia o drama, sino que había monólogos, había títeres, había marionetas. En una comunidad no pudimos reunir a adolescentes y jóvenes, reunimos a niñas y niños. Entonces, fueron los más creativos de todo. Ellos mismos fabricaron sus títeres. Fue una gran experiencia en donde luego en cada comunidad se mostró todo el proceso de reflexión a los colectivos comunitarios, sus padres, sus familias. Se frizó, Hugo. Hugo, Eh, Después de que en cada comunidad se hizo eso, se llevó 12 obras a la cabecera municipal. Esto era en el municipio de San Juan Guichicobe. Y se mostraron allí los trabajos de todas las comunidades en la cabecera municipal y en un bachillerato, ¿sí? Fue un trabajo muy interesante en cuanto a la metodología. Los resultados que tuvimos también están en el libro. Eh, Algunos aprendizajes más, le llamo yo más que conclusiones, es primero que los hombres indígenas no son más violentos que los hombres no indígenas. O sea, es una estigmatización racista, ¿verdad? Excluyente, ¿sí? Porque aquí hasta en las políticas públicas se habla del hombre indígena como que si fuera este, eh, mucho más, eh, que comete más violencias contra las mujeres que un hombre no violento. Y eso se refleja hasta en no nada más en las políticas públicas, sino en los medios de comunicación, desde los títulos, ¿no?
zapoteco, mixteco, triqui, mata a o golpea a, quichontal, guave, Vamos cerrando, Huguito. náhuatl. Lo hace porque estas culturas desplazadas, eh, hubo un reemplazo cultural dental, cristiana, escolarizada, blanca, y todo, fueron impuestas en reemplazo de pautas de mayor convivencia y mayor igualdad. Basta con mirar, con revisar, por ejemplo, los códices mixtecos, en donde vemos a mujeres gobernantes de imperios coloniales. Entonces, esto que es algo innato, propio, esta control de la vida de las mujeres y la violencia sobre las mujeres. Hoy son igual de violentos que los no indígenas. Por eso reemplazo que los no indígenas, o sea, blancos e indígenas, padecen el mismo mal. ¿Sí? La globalización, la escuela, la religión, las formas de gobierno han hecho que estos indígenas pues adquieran un montón de pautas culturales globalizadas ya, normalizadas, ¿no? Y que hoy Hugo, vamos cerrando. los chavos, estos, entre 15 y 20, manifiestan las reflejan. Fue un trabajo muy lindo, no lo pudimos continuar porque el presidente municipal siguiente, por los 3 años siguientes, no le interesó, ni a la institución con quien nos apoyamos le interesó. Estamos ya en plática entre las elecciones que va a haber, se van a elegir nuevas autoridades, a ver si podemos continuar. Bueno, yo les agradezco mucho y cualquier cosa estamos en contacto para poder profundizar, sobre todo las compañeras y compañeros de México. Muchas gracias, Hugo. Mientras vamos pasando por cada uno de los capítulos, piensen, vamos a presentar al final, ¿por qué se llama Masculinidades al Plato, el libro? Porque sería bueno que lo descubran, porque es un nombre que se nos ocurrió raro. Sería bueno que descubran, que piensen críticamente por qué se llama Masculinidades al Plato. Vinicio, te estoy viendo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes nuevamente a todas las colegas y los colegas. Buenas tardes, Hugo, compañeros, compañeras. Bueno, nuevamente agradecer, ¿verdad?, la invitación a esta actividad y agradecer la invitación a ser parte de este libro, pues, ¿verdad? Que realmente me parece a mí que sí, efectivamente, este es un libro que aporta, es un libro que aporta. Eh, Quisiera decir de que para mí ha sido una gran satisfacción, esa es la palabra, una gran satisfacción ser parte de esta historia, eh, porque siempre es grato sentirse parte de algo importante, de algo que lo trasciende a uno, ¿verdad? Este libro, además de que aporta una mirada fresca sobre algunos temas ya más o menos conocidos o habituales y otros temas menos habituales, eh, tiene el mérito de que reúne miradas de diversos puntos del área mesoamericana: México, Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina, pasando por América Central en el caso mío, ¿verdad? Entonces creo que es un libro que tiene representatividad, ¿verdad? Temática y también de miradas y quehaceres, pues, de los hombres que estamos de alguna manera impulsando acciones, ¿verdad?, para la equidad de género. Entonces, ha sido, por eso decía, pues, ha sido una gran satisfacción para mí. Además, siempre es la oportunidad
de profundizar la reflexión. Eh, Hugo me invitó a mí a ser parte del staff, ¿verdad? De conferencistas, conferencias magistrales en el diplomado, diplomatura le llaman allá en Argentina, desde el 2021. Y aquella vez que me contactó, me decía que abordara el tema de la educación popular, ¿verdad? Eh, con el trabajo de masculinidades. Para ello, o sea, yo soy hijo de la educación popular, pero para ser franco, hasta entonces no había muchas cosas que yo daba por sentado, ¿ves? Pero ya el hecho de tener que hacer una conferencia, pues me obligó a mí a indagar un poco más de lo que implicaba la educación popular y sobre todo de cómo es que había llegado la educación popular a Nicaragua, porque casualmente aquí en Nicaragua nosotros representábamos la experiencia de el Centro de Comunicación y Educación Popular Cantera, que para todos los efectos pues, ha sido pionero en el tema en Nicaragua y en al menos Centroamérica. Entonces eso me obligó, ¿verdad?, a buscar el dato preciso, con la gran suerte de que la directora es la fundadora de Cantera, entonces me proporcionó información importante. Ahora, cuando el año pasado Hugo me dice de que haga un capítulo para este libro, ¿verdad? Y qué tema, pues el tema que ha venido hablando, más compromiso aún, porque, ¿cómo decir? Cuando nosotros hablamos de alguna manera, no sé, algo nos dice de que las palabras se las lleve el viento, pues, aunque, aunque pueden estar siendo grabadas, pero ya dejar algo por escrito es más compromiso aún. Entonces, este ejercicio me ha obligado a mí, pues, ¿verdad? A ser lo más preciso y lo más serio que me ha sido posible con los datos que estaba manejando. Entonces, ha sido una gran oportunidad. Además, también ha sido una oportunidad para ver en perspectiva el trabajo en el cual yo me he involucrado, o sea, como un actor acompañante del trabajo comunitario, ¿verdad? Pero también me ha servido como una oportunidad para verme a mí en perspectiva. Yo me acerqué al grupo de hombres contra la violencia de Nicaragua en el 2000, perdón, en el año 1995, hace casi 30 años. ¿Ya? Entonces, entre tiempo ha corrido bastante agua bajo el puente, ¿verdad? Y ciertamente, pues, no soy la misma persona de entonces, ¿verdad? En algunas cosas para bien, al menos eso confío, pues, ¿verdad? Entonces, este libro, pues, este ejercicio pues, ha sido para mí esa gran oportunidad y entonces estoy muy agradecido y muy contento, pues, de ser parte de este equipo, ¿verdad? Que ha participado en esta experiencia. Ahora, en lo que respecta bueno, quería decir, ¿verdad? La diversidad temática, yo decía hace rato, algunos temas habituales, otros temas menos habituales, también esto ha sido una oportunidad para constatar, ¿verdad? Que mis hallazgos personales y conceptuales coinciden con los hallazgos que algunos de ustedes han planteado, ¿verdad? Y algunos temas nuevos. Por ejemplo, en mi capítulo acerca de la experiencia de cantera, una de mis conclusiones es de que donde menos cambio o una parte que es bien desafiante en lo que respecta a los cambios a la hora de los hombres es la parte del autocuido, ¿verdad? Eh, y veo que este es un tema que se toma como soporte de la reflexión que hacen los colegas que hablan del tema de la educación sexual integral en el ámbito de la escuela. O sea, lo hacen a partir del tema del autocuido y plantean una serie de principios y considerandos que me enriquecen, ¿verdad? Y me confirman de que efectivamente le otorgamos la misma importancia. También me llamó la atención uno de los temas, creo que el penúltimo, antes del capítulo de Hugo, que es sobre las migraciones. Es un tema muy acuciante, ¿verdad? Aquí en Centroamérica, o sea, creo que es un tema global, ¿verdad? Pero, y además que universal y de toda la época, ¿verdad? De hecho, la experiencia de los compañeros de México de teatro, ¿verdad? Donde creo que es la experiencia de Hugo, eh,
ellos parten constatando de que el barrio donde ellos han hecho su trabajo es un barrio de inmigrantes y inmigrantes pobres. Y eso es lo que ha hecho, ¿verdad? Que sea una comunidad de tiempos remotos, ¿verdad? Una comunidad desfavorecida. O sea, la migración no es un tema nuevo. Sin embargo, actualmente, en términos políticos, es un tema emergente, ¿verdad? Y Centroamérica es región de tránsito, ya para la migración. Y Vamos de alguna cerrando, manera, ¿ah? vamos Sí, cerrando. sí. Entonces quiero decir pues de que todo esto me ha sido un motivo pues de mucha satisfacción. Ahora, en lo que respecta a mi trabajo, a mi capítulo, yo me remonto un poco a cómo vino la educación popular a Nicaragua, ¿verdad? Vino de la mano del trabajo de las comunidades cristianas de base, ¿verdad? Esto con el aliento de Medellín, esto es bien importante decirlo, ¿verdad? Y claro, entra en consonancia con las luchas sociales de aquel momento. Es decir, la educación popular es eminentemente política y como dice Pablo Freire, es liberadora. Yo planteo la experiencia de cantera, ¿verdad? Y al final retomo los planteamientos de Pablo Freire, ¿verdad? Y los contrasto con la experiencia de cantera, planteando que efectivamente la educación popular es liberadora y así liberadora era nuestro esfuerzo y todos los esfuerzos que nosotros hacemos por cuanto que se trata de liberarnos, en este caso, del lastre del patriarcado, ¿verdad? Una tarea pendiente, una tarea que demanda mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero que la educación popular contribuye a mostrarnos un poco por dónde van las cosas. La educación popular, dice, es también centrada en la persona. Efectivamente, todos nuestros procesos, y yo viendo también la experiencia del libro, ¿verdad? Los procesos están planteados partiendo de la realidad de los sujetos implicados, ¿verdad? También se dice de que la educación popular es dialógica, es decir, aquí no hay maestro, sino que todos aprendemos unos de otros. Y lo otro que plantea es de que la educación popular es autogestionada. Yo aquí ponía de realce en mi artículo y lo quiero destacar aquí, ¿verdad? Que la educación popular o lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Como educación popular, muchas veces se traduce en talleres, ¿verdad? Esto es bien importante en la medida que los talleres sean pensados teniendo en cuenta todos estos elementos que decimos, ¿verdad? Darle la palabra a las personas, validar la información, rescatar saberes, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso ya en sí mismo es importante y liberador, pero hay que apuntar también a la sostenibilidad, y este punto lo destaco, ¿verdad? Y en el caso nuestro, la experiencia de sostenibilidad nosotros la planteamos en términos de crear o aportar o apoyar la creación de una red de multiplicadores. Es decir, la gente que pasaba el curso, ¿verdad? De masculinidades, algunos de ellos hacían acciones de réplica total o parcial, ¿verdad? Además, contribuimos a la creación de una campaña que llegó a tener 8.000 firmas, ¿verdad? Aquí en Nicaragua, ¿verdad? Un poco más o menos siguiendo el modelo de la campaña de Lazo Blanco. Entonces, estas son acciones de sostenibilidad porque permiten la toma de conciencia y el reforzamiento que llega hasta el punto de el cambio personal, la acción de proselitismo, ¿verdad? Y también de manera más amplia la creación de una masa gris, ¿verdad? Bien, así en pocas palabras, ¿verdad? Y además el reto es que lean el capítulo, ¿verdad? Y aquí quedamos, pues, a la disposición para cualquier pregunta o comentario que haya, pues, luego de las presentaciones. Muchísimas gracias y nuevamente, pues, encantado de estar siendo parte de todo esto. Gracias, Vini. Pasamos por la experiencia de Hugo con población de comunidades. Pasamos por la experiencia de educación popular de Cantera. Cantera fue, a mi entender, el proceso más prolijo y genuino de toda América Latina de trabajo con varones. No hay todavía un proceso tan genuino y concreto en toda América Latina similar a Cantera.
En esto quiero nombrar a Patrick Wells también, un compañero del alma, que fue el que participó activamente en el desarrollo de Alforja y Cantera. Alforja era el Grupo de Educación Popular Español que estaba en Nicaragua y lamentablemente estamos sin personalidad jurídica con Cantera. Hay que decirlo esto también. Estamos sin personalidad jurídica. Esto hay que decirlo. Muchas gracias, Vinicio. Por ahí lo vi a Gustavo yo. Vayan pensando por qué se llama masculinidades al plato. al plato. Perdón, Sí, sí, Gustavo. Gustavo, vos estabas por ahí. Acá estoy. Buenas, Bueno, con ¿cómo andan? ustedes, Buenas tardes. Gustavo Escobar. Gracias, gracias por la invitación, gracias Hugo, gracias Carmen y gracias No se a escucha, los Gus. compañeros. A ver ahí se escucha Ahí sí mejor. se escucha mejor. Bien, bueno, no, bueno, gracias a Hugo, a Carmen y a los compañeros que participaron de este trabajo colectivo, colaborativo y bueno, las personas que están acá en este Zoom. Eh, bueno, ¿qué decir después de todos estos laburos? Eh, el escrito que yo aporto al libro es algo que vengo trabajando y pensando mucho con compañeros en el ejercicio docente. Em, yo vivo en La Matanza, soy docente ahí en una escuela en González Catán, y charlando con compañeros y compañeras, a veces en esos descansos, bueno, nos vamos pensando cómo le hablamos a esas adolescencias, ¿no? Y tomando un poco lo que decía Vinicio de la educación popular, y cuántas veces en la formación docente, en distintos seminarios y talleres, leemos de educación popular, y leemos después de ESI, y leemos de masculinidades, y leemos de perspectiva de género, ¿no? Y estamos todo el tiempo hacia afuera, todo el tiempo hacia afuera. Pero ¿qué nos pasa por adentro? ¿Qué nos pasa en nuestro cuerpo? ¿Permitimos los varones que nos atraviesen todas esas teorías que leemos, todos esos artículos, todas esas ideas? Y bueno, un poco eh, la indagación que yo voy haciendo es esa, ¿no? Es bueno, eh, tenemos esa posibilidad y a veces la dejamos pasar los varones, docentes, cis, heterosexuales, particularmente, porque ese es desde donde yo me sitúo. eh, en poder construir otra referencia para esas adolescencias. Y en ese ejercicio de pensar y de reflexionar fui escribiendo este artículo, ¿no? Y un poco lo que decía Hugo, no es una receta armada, son algunas líneas de por dónde ir, ¿no? En esto de, bueno, eh, ¿qué pasa con la circulación de la palabra, los silencios? Cómo está mi cuerpo en ese ejercicio de la docencia, eh, cómo problematizo el ejercicio del poder siendo docente y siendo adulto, ¿no? Y cómo ejerzo esa autoridad sin, sin ser autoritario y cómo abro el juego democrático, ¿no? Y sin dejar que hagan lo que quieran los pibes y pibas y pibis. Entonces, mi escrito va por ese lado, mi aporte a este libro va por ese lado, ¿no? Por decir, bueno, desde dónde podemos posicionarnos y, y tomar conciencia, ¿no? En esto un poco que trae Hugo y que traemos, creo que todos quienes fuimos formando parte del libro, el involucrarnos, pero no desde la bajada de discurso y de la tenemos clara, sino de abrir reflexiones y abrir preguntas. Ese es el aporte desde donde yo intento y nada, después yo lo volví a leer y me siguen quedando cosas y quiero agregar cosas al escrito y profundizar, ¿no? Y me parece que, nada, o escuché a Hugo, escuché a Vinicio, fui anotando cosas porque es como la riqueza de este trabajo colaborativo. No mucho más para agregar. Nuevamente, gracias por este gran laburo que estamos haciendo y del cual afortunadamente formo parte. Gracias, Gustavo. De Oaxaca nos fuimos a Nicaragua. De Nicaragua nos fuimos para que nos viven en la Argentina, al cordón del conurbano de la provincia de Buenos Aires, muy profundo, La Matanza, que podría ser un estado provincial. ¿Cuántos habitantes tiene Gus?
Y La Matanza, según el censo, tiene 1,5 millones, 1,700,000 personas. 1,5 millones. Sí, Un no, millón y medio no, de personas, podría sí. ser un estado provincial, es una Normalmente intendencia, se es la conoce como comunal. se la conoce como la quinta provincia. A nivel densidad Sí, se demográfica conoce como podría la ser quinta tranquilamente la provincia. quinta provincia. Puede ser Salta, es la cantidad que tenemos nosotros. 2,000,000 y pico me cantan acá. Ah. Evidentemente, vamos surfeando la ola de la diversidad. ¿En qué? En los territorios. A, B, en las edades de los facilitadores. C, en la experiencia de los facilitadores. C, o sea, está todo surfeado. No hay nada lineal. No hay nada que parezca lineal o que parezca parejo. Es todo diverso. Vayan pensando por qué se llama masculinidades al plato. Está Israel ahí lo veo Israel. ¿Vas a andar a trabajar solo o con Daniel Montes? Sí, aquí estamos y vamos a tratar de dialogar entre los dos. Bien, Israel Nieves de Querétaro, México, y Daniel Montes de la Universidad de Querétaro. Ambos coordinan o ambos produjeron una experiencia que yo quiero mucho que se llama La Otra Bandita y van a contar. Pues bueno, primero creo que agradecerles a todos, agradecer a Gema, agradecerle a Hugo, agradecer a todos por la confianza de esto. Y creo que lo primero que estábamos nosotros en referencia es sorprendidos por la invitación, y aparte de sorprendidos por la invitación es qué vamos a escribir. Ese era creo que el gran detalle, es qué vamos a escribir, porque no sabíamos qué contar o cómo contarlo. O sea, creo que eso fue lo primero que nos hizo como pensar como mucho de tener como lugar y este momento. Eso es como lo primero. Y como nos reconocíamos la parte que tenía que ver con el trabajo de otros, decíamos, ¿y estos muchachos tan jóvenes? Porque vamos a ponernos que estamos tan jóvenes, o sea, ¿qué? Y con lo que estamos haciendo desde nuestro lugar. Y pues bueno, entendimos que había una parte que nosotros cada vez que nos presentábamos en algún espacio, en algún foro, en algún lugar, terminábamos haciendo una cosa distinta que llevaba a otra complicidad, a otra manera de acercarse y a otro tipo de propuesta. Y creemos que entonces cuando preguntamos, una de las cosas que nos compartió Hugo es que nosotros, pues terminábamos aportando algo en lo que se daba cuenta que todo podía ir como cambiando, y en ese cambio existía algo que nos parecía como muy importante, que era eh, decir que el trabajo que hacemos y el trabajo que podemos hacer todos nosotros siempre puede ser un trabajo que puede ser creativo y que siempre puede cambiar. Eso creo que es nuestro aporte, y que esa cuestión surge a partir de iniciar un trabajo en los grupos con los hombres, escuchar los dolores, ir a trabajar en un espacio comunitario, autogestivo, desarrollado por nosotros sin depender de alguna institución o cuestión, ir a donde nadie va, que es con los hombres que ni siquiera quieren pensar de estas cosas, ¿no? Con los hombres de los barrios, con el hombre de la cantina, con el hombre que está pasando por algún lugar, y después decir, ¿qué hacemos? Y en ese sentido, llegar con nuestras metodologías y después encontrar un silencio. Porque también cuando se le pasamos la palabra al que le duele, pues de repente parecía que ese que está ahí, pues no hablaba, ¿no? Y después buscar otros elementos y otras formas, donde fue la música, luego fue un poema, y después terminamos construyendo un monólogo con una forma para poder tener un lazo de acercamiento que cuestionara y que está creado a partir de un montón de dolores, de situaciones, de experiencia, pero que hoy nos ha permitido entrar a nexos, o sea, lugares donde hay adicciones, a otros espacios como más complejos, donde la primera conexión nos ha permitido abrirnos como grandes puertas, y a partir de ahí, pues quisimos compartirles cómo fue ese proceso de dilema, de construcción y de creación. Y bueno, ahora les doy la palabra a Dani para que siga complementando esto más. Ay, perdón.
Gracias. Bueno, antes, primero que nada, agradecerles a todos la oportunidad de escribir nuestro trabajo que hacemos día a día en la vida cotidiana, que creo que eso es lo más importante que podríamos rescatar en todo este compendio de experiencias, ¿no? Que son experiencias en la vida cotidiana de diversos hombres que en su vida cotidiana están viviendo, sufriendo, teniendo alegrías, tristezas, resistencias, tratando de encontrar nuevas efectividades, nuevas cosas, ¿no? Y en ese espacio de pensar la vida cotidiana diversa en los barrios, pues a nosotros nos quedó un aprendizaje muy claro que no porque el sujeto o el hombre no pueda expresar lo que está viviendo, no esté sintiéndolo o no esté consciente viviéndolo, representándolo, asumiéndolo, ¿no? Solamente teníamos que encontrar más fácil empezar a hablar, ¿no? Y por eso optamos por crear ese monólogo llamado Ya no vuelvo contigo, que aquí en México es referencia a la música banda. Hacemos el monólogo en un espacio de cantina, en donde en el capítulo vamos narrando cómo es que fuimos construyendo, no solamente Dani, te interrumpo un minuto, Dani. Ah, va. Hay muchos argentinos, el espacio de cantina, yo estuve en una cantina antigua en Querétaro y demás, tiene como dato curioso, donde se sirven los tragos, está el mingitorio. O sea, abajo no tenés que levantarte. Está el mingitorio corriendo. Los chicos me llevaron a una cantina antigua y me mostraron. Y este concepto de cantina es un concepto que en México es fundante de la cultura mexicana. Y en muchos lugares se explota más que en otros. Y el tema de la música banda es la música banda típica que hay en los velorios, en los entierros, en los nacimientos, la típica música mexicana, la de los corridos y todo lo demás. Entonces esto hay que explicarlo, Dani, ya te interrumpí, ya está. Nada, no te preocupes, pero es que ese ambiente es lo que queríamos agarrar, ¿no? Partimos de entender que en ese espacio de la cantina también es un espacio masculino ambivalente, ¿no? Porque puede llegar el hombre más macho a mostrar su masculinidad desde ese espacio, pero también es permitido en ese espacio a los hombres llorar por un desamor, ¿no? Entonces, en ese mismo espacio que se encuentra, cabe estos dos polos, ¿no? El hombre que no puede, que va a manifestar todo lo que es, y aparte se le va a dar el permiso de llorar por un desamor. Jugamos con eso para crear este monólogo y lo vamos explicando durante el capítulo, cómo es que fuimos retomando frases de los varones que acuden con nosotros en el grupo terapéutico. Y el clímax del monólogo es cuando se siente el abandono, la soledad, que es algo que nosotros encontramos recurrentemente en los barrios, en los varones de los barrios, ¿no? Que en algún momento se enfrentan a la soledad porque los deja una pareja, porque los dejan los hijos, porque los amigos se ponen en duda, ¿no? Mis amigos son de copas, son de alcohol, y ahora no quiero estar acá, ahora ¿dónde tengo amigos, no? Consideramos que es una parte esencial del trabajo con los varones, y a partir de eso creamos un segundo momento en el monólogo en donde reflejamos pues todo lo que es la tradición de ver un papá, un abuelo, el abandono, la reflexión. Y esta frase con la que iniciamos el monólogo de Ya no vuelvo contigo hace alusión a que ya no va a ir con una pareja, ¿no? Porque en la cantina cuando uno dice ya no vuelvo contigo es porque está hablando de la ex, de la pareja que dejó. Y al final del monólogo resignificamos esta frase para decir, ya no vuelvo contigo, ya no quiero volver conmigo mismo, ¿no? Ya me di cuenta qué pasó, ya me di cuenta que hay muchos dolores, que hay muchas tristezas, que en algún momento me he quedado solo, que en algún momento no sé qué hacer, no tengo las palabras, no conozco estas emociones que me están transitando, pero hoy decido algo, ¿no? No volver conmigo, pero a ver qué pasa, ¿no? Ese es el monólogo que fuimos construyendo poco a poco. Tratamos de explicarlo en el capítulo y pues me gustaría tratar de responderle la pregunta a Hugo de por qué pensar en masculinidades al plato, haciendo esta metáfora de lo que vimos
es a veces para comerte un plato tienes que separar a veces los ingredientes, ¿no? Pero un sándwich va a ser un sándwich cuando haya jamón, porque si son 2 rebanadas de pan va a ser pan, pero si le pones una rebanada de jamón en medio ya se hace sándwich y entonces ya cambia todo, ¿no? Pero si le pones, aquí en México es le echas un caldito de jitomate, ahora es una torta ahogada, ¿no? Entonces ya es otro platillo. Pero si le pones crema, queso, ahora es una corunda, ¿no? Entonces me imagino que podríamos pensar que el libro, llamarse Masculinidades al Plato, es que tenemos la posibilidad de ver tanta diversidad de hombres en la vida cotidiana e ir viendo qué tanto se ha generado sin pensar que solamente hay un tipo de masculinidad y un tipo de intervención, porque hay muchas maneras de ver y de ser hombre, pero también hay muchas maneras de cuestionárnoslas. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, un gustazo. Un gustazo y nada más que gracias a eso que hoy ustedes construyen con nosotros y conocemos su trabajo, no nos volvemos a sentir solos, nos volvemos a sentir acompañados y gracias por eso. ¿Cómo va eso del teatro para presentar el libro que me contaste? Es que hay planes de que cuando lo presentemos va primero no sé si hagamos el monólogo y después va la presentación del libro o va a ser al revés y queremos ver con ustedes si nos vamos para allá a presentarlo y después el libro. Ajá, ya estamos viendo eso. Bienvenidos sean, bienvenidos sean. Bueno, de Oaxaca nos fuimos a Managua, de Managua a La Matanza, ahora paramos en Querétaro, donde apareció la construcción de la masculinidad desde el arte, desde la posibilidad expresiva, metiendo la sustancia comunitaria en cada uno de los pasos que dieron, metiendo esa cantina tan mexicana en sus contextos y en sus realidades. Nos vamos a Javi Lobatón. ¿Está Javi? Hola, Huguito, un ¿Cómo gustazo. Muchas estás? gracias. Gracias primero, Hugo, Carmen, a la Fundación Gema también por esta oportunidad, por este espacio, por este momento. A todos aquellos que estamos acá presentes, a todos los que nos hemos dado este tiempo para saborear este plato. Y yo también quiero empezar hablando referente a eso, ¿no? Y antes, hace tiempo me sonaba, ¿por qué masculinidades al plato? Yo decía, "Ay, ¿por qué no comento por qué ya nos han invitado? De hecho, no solo nos ha invitado Hugo a ser parte de todo este proceso, sino que nos ha pasado una batuta y una tarea muy grande, ¿no? No solo opinarlo, no solo comentarlo, sino construirlo, sino aplicarlo, pasar de los datos a los actos. Y así hemos estado en este revoltijo, en esta mezcolanza de un plato nuevo, de ideas diferentes, de ideas diversas, pero con objetos en comunes, ¿no? Romper esquemas, romper paradigmas. Y justo aquí en La Paz estábamos en un encuentro de masculinidades y hablábamos de eso, de por qué el título. Y yo comentaba y decía, a veces esto es como canciones, como la música que nos da Mercedes Sosa de Gracias a la Vida. Cuando uno come un buen plato, saca una sonrisa, pero para llegar a ese buen plato hay que trabajarlo, hay que conocerlo, hay que saber hacerlo, hay que saber dónde ir, hay que saber entender qué es ese ingrediente que me gusta, que no. A algunos les da alergia, a veces un plato que no es correcto me hace mal y tiene consecuencias. Y estas consecuencias tienen efectos. Y yo sé que me hace mal, pero sigo. Me gusta comer esa comida rápida con grasa, ¿qué tal? No, no va a pasar nada, ¿no? Como pensamos eso siempre desde lo hegemónico y fuerte que somos. Y lo veía así. Entonces yo decía, bueno, al final, No, se cortó. Vamos a esperar 2, 3 minutos. Conexión de CEPROSI, aquí presente. Javi Lobatón es de Bolivia escuchen. y participó de una organización muy seria Ahora de sí, Bolivia perdón. que se llama CEPROSI, una fundación de mucha gente, que mueve mucha gente, que trabaja con mujeres y con varones. Ahora sí. ¿Estás? Ahora sí volví, ¿ves?
Dale, Hasta la dale. tecnología, hasta la tecnología quería colocarle un picante. Acá en Bolivia le llamamos Al yahua, una plato. yahua picante, ¿no? Y hablaba en eso, ¿no? Y como te decía, ¿por qué lo relacionaba con esto? Porque creo que para todos nosotros, que hemos estado en parte de este proceso de escribir este libro, de darnos el tiempo de redescubrirnos para colocar nuestros ingredientes, que es nuestra receta de vida, asociada con la música de Mercedes Sosa, de Gracias a la Vida, porque nos lleva al fin y al cabo a tener persistencia en nuestro compromiso, porque muchas veces no es visibilizado, porque muchas veces no es escuchado. Compartimos este bueno y como este momento de un espacio de algo que lo podemos disfrutar, pero aprendemos mucho de lo malo que hemos vivido, de lo malo que tenemos, y visibilizamos un propósito, que es nuestro recorrido y nuestro camino, y ese sacrificio se ve visibilizado en una sonrisa que nos hace sentir bien, como comer un buen plato, como nuestra masculinidad es a este plato, ¿no? Y realmente está en eso, ha sido transformar nuestro diálogo, principalmente de lo íntimo que somos los hombres, de lo privado que tenemos, a volverlo algo distinto al otro lado. Si bien nosotros como varones somos siempre un personaje público, lo íntimo de lo que nosotros vivimos, desde los cuidados, desde el trato, muchas veces no lo compartimos, no lo asociamos. Y en esa relación es lo que me tocó y nos tocó compartir desde Ceprosi, el cual yo comparto una historia, no una historia, sino una realidad de lo que es trabajar con personas privadas de libertad, con personas que ejercen violencia, que personas que han vivido, que han normalizado la violencia, que la tienen tan naturalizada. Nosotros trabajamos con esta población con requerimiento fiscal, judicial, y justo en esta etapa en Bolivia, estamos viviendo lamentablemente una erogación a la ley de protección a las víctimas a la violencia contra la mujer, eh, por una imposición muy colonial, muy crítica en ese sentido que está ocurriendo en nuestro país, porque hay muchos frentes opositores que creen que la violencia también le ocurre a los varones, lo cual es cierto, pero romantizamos ese hecho de realmente asumir nuestra responsabilidad. Es de ahí que la metodología que nosotros tenemos se llama el precio de ser macho, que son los costos que nos lleva, a dónde nos lleva y cómo llega desde esa manera una acción, un comportamiento, una normalización atrás de unos pilares, atrás de un penal y las historias que ocurren atrás. Cómo reconocer esa historia es parte de eso. El documento que nosotros compartimos, que es una historia de mucha gente que también está acá presente, tal vez compañeros de la institución, de CEPROSI, con quienes venimos trabajando, que inicialmente hace 36 años, exclusivamente con mujeres, y hace ya más de 10 años aportando desde nuestra responsabilidad masculina como deuda pública, ¿qué hacemos nosotros los varones? ¿Qué hacemos? Que investigar es muy bueno, pero ¿cómo actuamos? ¿Cómo pasamos eso? Acciones concretas. Y mucha gente de acá, ese documento también son palabras, son historias de gente del equipo de CEPROSI que está presente, a los terapeutas, a la gente que está en el interior en Tarija, como Rodra, Héctor, Dylan, Lorena, a Álvaro, los terapeutas, a la gente de administración, a todos ellos, porque hemos pasado por primero, no nosotros ser nuevos varones, sino entender aquellos costos que existen todos nosotros. Y es una interpelación a la realidad, ¿no? Nosotros en el texto no decimos cuál es la receta correcta o cómo se debe hacer o ser las cosas dentro de una historia de violencia dentro de un régimen penitenciario, sino a entender qué es lo que pasa y por qué desde la estigmatización de lo que se tiene ser varón y nuestras consecuencias, las peores que pueden existir. Son esos procesos de cambio lo que nosotros compartimos en ese capítulo, procesos de cómo transformar y cómo asumir esos costos, divididos también en un proceso generacional, cómo entender a la violencia y a mis efectos en la juventud, en una etapa de adultez y una adultez mayor, en la cual los efectos o los hechos son diferentes de entenderla. Nosotros hemos escrito esto y terminamos incluso en el mismo capítulo preguntando hacia dónde vamos, cuáles son los caminos a seguir. Seguramente nosotros, y lo hemos hablado mucho, respecto a generar agenda, porque lo que hacemos es
incidir en alguna política pública desde los varones, pero nosotros tal vez no tenemos una agenda masculina. Sí deberíamos cumplir y trabajar en una agenda de género en la cual debemos involucrarnos y desarrollarla. No solo proponer algo para volvernos o fundamentalistas en un proceso, sino activistas del cambio. Y está en ese sentido, no hablarlo desde lo subjetivo, sino desde lo objetivo para poder generar desafíos. ¿No? Eso es lo que hacemos dentro de la historia, dentro del resumen de la investigación que hemos hecho con gente dentro del penal. Hemos entendido también lo que la gente asume, ¿no? Pues, ¿para qué me he casado en un matrimonio? He perdido mi patrimonio, entendiendo hasta la diferencia de lenguaje, cómo se ha reconfigurado y configurado eso en los varones. Tienen que leerla para poder entenderla, ese sentido. Seguramente nos hemos quedado cortos porque, como lo dijo los compañeros de México también, uno lo vuelve a leer y dice, faltaba esto, hay esto más, falta este otro capítulo, pero esta es una apertura y el trabajo en red, el compartir, seguramente tendremos un momento para juntarnos, ya existirá, ya tendremos el momento de encontrarnos todos juntos desde las diferentes regiones para hablarlo, para debatirlo y para seguir creciendo y aprendiendo. Lo que pasa acá seguramente será diferente lo que está pasando en Nicaragua, en Argentina, en México, en Perú, en Brasil, pero todos andamos bajo el mismo estigma, varones, ¿no? Entonces terminamos diciendo y marcando el proyecto que llevamos adelante. No, no hagas trato con el maltrato. Y realmente estamos en ese sentido y orgullosos y complacidos a nivel institucional y a nivel personal de ser parte de todo esto, de revalidar mi voto de compromiso con la causa, con la acción, de no solo ser activista, sino generar y producir y transferir y transmitir lo que uno tiene para que los que lleguen y las nuevas generaciones lo mejoren, lo dupliquen y construyan nuevas propuestas y lo construyamos en conjunto, a través, como lo hablaron hace rato, con educación popular, donde no hay una mirada de arriba abajo, sino una mirada colectiva y juntos en este nuevo plato después se vuelva un buffet diferente, donde podamos utilizarlo para diferentes poblaciones, para diferentes invitados y en diferentes momentos. Muchas gracias, un abrazo a todas, a todos, a todos los presentes y que esto sea un inicio de nuevas experiencias a través de la solidaridad de cada uno de todos ustedes para toda nuestra América Latina. Un abrazo y gracias. Gracias, nuevamente. Javi. Gracias, Javi. Nos vamos de Bolivia con un trabajo súper serio sobre cárceles y masculinidades, súper interesante. Nos vamos a Ariel Sanabria, Villa Mercedes, San Luis, Argentina, casi el límite con Chile. Para los que no saben dónde está Villa Mercedes, San Luis, casi rondando a Chile. Ariel, ¿Cómo le- todo tuyo. cómo les va? La verdad que sigo tomando notas y sigo escuchando y pensaba en el desafío de Hugo con respecto al nombre del libro y se me ocurre también pensar en nutriente, ¿no? En alimento, en seguir, como decía Javi recién, saboreando estas producciones, estos aportes colectivos. La verdad que agradezco profundamente Hugo, Carmen, Gema, a Laura que es la verdad que es un sostén para la divulgación, para la difusión de nuestras propuestas, de nuestros trabajos. La verdad que muy contento y muy agradecido por ser parte de esta producción. Eh, hay algunos relatos conmueven porque son además poéticos, entonces por ahí me cuesta arrancar contando un poco lo que yo aporté, porque lo mío tiene que ver con un diálogo y el diálogo está entre las funciones, digamos, las funciones esenciales de las universidades en un contexto de nuestro país donde están en duda, donde se está en una campaña de desprestigio, de desacrédito al aporte de las ciencias sociales a la vida en comunidad y este trabajo que yo aporto tiene que ver con ese diálogo entre la docencia, la investigación, la extensión y la intervención del trabajo social, que es
mi lugar en el mundo, y entonces trabajé algunas cuestiones que tienen que ver con jóvenes, con cuidados, con la educación sexual integral, que es una ley que ha costado tanto y sigue costando su implementación efectiva, y ahí aporto algunas cuestiones para ver, revisar dos o tres conceptos que me parecen claves en relación a los cuidados y repasar o reflexionar acerca de la diferencia entre organización de los cuidados, la gestión, las tareas y la economía del cuidado, que me parece central distinguirlas para poder conceptualizar acerca de qué aportamos los varones en ese sentido, porque me quedo con un título. Es probable, Javi, que esté en este momento confesando que te lo voy a robar, que es esta la idea de la masculinidad como deuda pública, y porque tiene que ver con eso, digamos, la agenda de los cuidados y la construcción de una agenda de los cuidados es una deuda pendiente por parte de los varones, y creo que tenemos que aportar en ese sentido. Y se me ocurrió pensar y trabajar en base a la experiencia en la intervención. Yo trabajo en un sistema de salud, en atención primaria de la salud, que es el primer nivel de atención del sistema en nuestro país. Y, y ahí también como que en ese contexto identificaba en un principio dos grandes campos de intervención de nuestra profesión, o de mi profesión particularmente, en el trabajo con masculinidad. Y uno de ellos era el trabajo que también han descrito quienes me antecedieron en la palabra, ¿no? Digamos, el trabajo con varones que ya han cometido algún tipo de violencia, que tienen alguna causa judicial, que incluso están en situación de cumplimiento de condena, con privación de la libertad. Digo, ese es como identificar un campo de intervención. Un segundo campo que a mí me parece que es el que yo más me he desarrollado y en el que me siento más alojado, que es el de la promoción y prevención y de la sensibilización en la temática, y ahí entra ESI con una enorme fuerza, porque es trabajar con las infancias, adolescencias y juventudes de manera tal de ir generando o propiciando o intentando generar otras relaciones eh, más igualitarias, más equitativas, más amorosas, más saludables incluso. Y, y en ese contexto de estar pensando esos dos campos, se me ocurre identificar y uno que es, esos dos necesitan un dispositivo particular para intervenir, ¿no? Para poner en juego algún espacio, poner al juego alguna estrategia. Y en nuestra profesión hay una intervención cotidiana, la que realizamos todos los días, la que tiene que ver con atención de la demanda que viene, que llega a nuestro centro de salud y etcétera, y que esa no necesita un dispositivo en particular, porque esa intervención es el dispositivo. Y ahí aparece esta propuesta, que es leer la educación sexual integral en perspectiva de masculinidades, en clave masculina, así como ha habido otras propuestas de otras compas y otras autoras y docentes e investigadoras, de plantear ESI con perspectiva de género, ESI con perspectiva de travesti trans. A mí se me ocurrió que es una necesidad, es una deuda pública, retomo lo de Javi, para pensar que tenemos que mirar a la educación sexual integral desde la perspectiva de masculinidades, porque aporta otra, y ahí hago propias también palabras de Hugo, ¿no? Digo, esto de trabajar con masculinidades seguramente va a redundar, no hay ninguna duda, en beneficio de la comunidad toda, digamos, y de las relaciones sexoafectivas y sociales en general. Entonces, en el artículo, y con esto más o menos cierro, yo ahí desarrollo los 5 ejes que atraviesan la educación sexual integral en nuestro país, que es una ley que está en vigencia desde el año 2006, perdón, y que, bueno, como decía recién, ha tenido tantas dificultades de implementación porque tiene, digamos, condiciones de resistencia
retomo la crítica a la actualidad en nuestro país, donde todos esos principios están totalmente en duda, totalmente puestos en tensión, totalmente deslegitimados, y ahí como atravieso los 5 ejes pensándolo desde el punto de vista de intervención con masculinidades. Entonces, creo aportar ahí una miradita sencilla, quizás humilde, para mirar cómo el eje de ejercer nuestros derechos tiene que ver con también varones que tienen derechos a transitar sus masculinidades sin violencias, sin asumir esos mandatos tradicionales de la masculinidad hegemónica y la masculinidad tradicional que nos pone en riesgo, con cuidar el cuerpo y la salud. Todas las estadísticas nos dan eh, eh, elementos para pensar que el autocuidado que decía Vinicio al inicio eh, resulta esencial para pensarnos como varones, digamos, bueno, la perspectiva de diversidad, ninguna duda, entender que no hay una sola forma de ser varón, que está habitada por innumerables expresiones, y esas expresiones están, como dicen Lucho y etcétera, están subalternizadas, están sumidas en ese modelo imperante. La cuestión de la afectividad central, poder pensarnos en expresar nuestra emocionalidad, desarrollar otros tipos de relaciones y reconocer nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades, no someternos a la cultura del aguante en términos de reproducir esas cuestiones tradicionales, y bueno, ni hablar de la perspectiva de género. Entonces digo, ahí quise como dar un pantallazo, una mirada acerca de esta cuestión que tiene que ver con esas masculinidades que intentan sobrevivir muchas veces al mandato, y esto no tiene, claramente quienes estamos acá saben que no es un intento de justificación de ningún tipo de conductas ni de comportamientos, sino que es una revisión crítica, reflexiva, seria, y que además mirar las intervenciones, cualquiera, en la docencia, en la salud, en la educación popular, en las organizaciones sociales, en los partidos políticos, dar cuenta de que hay una forma de mirar donde los varones salgamos de la centralidad logocéntrica para colocarnos en un espacio de igualdad y de equidad, resulta un plus de valor en la mirada y un plus de valor en la intervención. Así que bueno, eso básicamente es mi aporte a esto, y reitero las gracias por haberme dejado ser parte. Gracias, Ariel, abrazo grande. Angélica, que no está, nos brindó un artículo sobre migrantes, como decía Vinicio, adultos mayores y masculinidad. Hay muy poco escrito en toda América Latina sobre adultos mayores y masculinidades. No es un tema, es que se replica el tema de la cultura, que la cultura de los viejos no es reconocida. Lo digo los viejos para que entiendan, no lo digo por mal, por un estigma. Pero entender que es necesario trabajar porque se han quedado estos varones sin el modelo hegemónico, sin el modelo único, y se han quedado sin nada, y la percepción es que muchos se mueren de tristeza o de melancolía por la pérdida de esta situación. Es muy interesante el artículo de Angélica, súper interesante. Angélica es una compañera muy joven de la Universidad de Tlaxcala, que nació en Morelos, vive en Morelos, pero trabaja en Tlaxcala, su familia de Morelos. Yo cierro el libro, pero hablo, ya lo van a ver cuando lo lean, con el tema del patriarcado, con mi sensación de que nadie habla del patriarcado. Hablamos de cualquier cosa, pero no hay libros sobre el patriarcado. Bell Hooks, una compañera afroamericana ya fallecida, habla, que dice que el patriarcado es la enfermedad más fuerte de Estados Unidos de Norteamérica.
Nadie escribe sobre patriarcado, nadie habla. La idea que propongo es poner en crisis lo obvio. Lo que está naturalizado, que es el patriarcado, hacerlo pelota con una pregunta. La obviedad, donde vean obviedad, hay naturalismo. Donde hay naturalismo, hay patriarcado. Poner en crisis lo obvio es la tarea que nos debemos. ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser niño? ¿Qué es ser adulto mayor? ¿Qué es ser heterosexual? ¿Qué es ser homosexual? ¿Qué es ser miembro de la comunidad LGTB+Q? Poder entender que las respuestas, si no son críticas y reflexivas en contra del sistema, no sirven. Hoy estamos con una onda de masculinidades adaptativas al sistema. Hay toda una cantidad de gente que está trabajando con la adaptación de los varones al sistema, especialmente en clase media alta, no en el campo popular. Por eso es tan fuerte la necesidad de trabajar en el campo popular, la educación popular. Porque en clase media se está generando la idea de un varón que es más igualitario si puede llorar. Y la verdad que no tiene nada que ver con la igualdad eso. Entonces, poder entender que estamos con una crisis muy grande en clase media, de una masculinidad adaptativa al modelo, al nuevo modelo, ya no es el modelo viejo de patriarcado. Bueno, abro la discusión, las preguntas, las respuestas, y entre ellas, por favor, vayan diciendo por qué masculinidades al plato. Levanten la mano quien quiere hacer una pregunta, quien quiere decir algo, quien quiere contestar. Masculinidades al plato, ¿por qué? No lo hagan todos juntos y juntas, ¿eh? Rodra, seguro. No está Rodra, me parece que se fue. Vamos, Rodra, dale. Estoy tomando un mate tranquilo, tratando de no ser yo, y Carmen me tira así al medio. Te tira a la cancha. Me tira a la cancha, como estuvimos hablando el miércoles justamente. Bueno, gracias Carmen por el empujoncito. Desde mi lugar, digo, yo no soy parte de este menú de masculinidades. Entonces, lo primero que me sale es agradecer. Agradecer a compañeros de trabajo, a Javi, Héctor, un montón de gente de CEPROSI que tenemos compartiendo acá, las experiencias propias, gente que compartí distintos estudios, Gustavo, Ariel, Fabián, y por supuesto Carmen y Hugo. Digo, el agradecimiento es por el libro, es por compartir el espacio, y porque esta obra es una herramienta más para amplificar voces, para amplificar luchas y para trabajar en territorio y seguir teniendo una incidencia real, que como decía Hugo, las masculinidades van mutando, ¿no? El patriarcado se va dando vueltas, siempre cae bien parado. Entonces, bueno, el tener material nuevo, el tener conversación, el tener discusión y el tener esta oferta, este menú, como lo plantea Hugo, es un gran descubrimiento y es un gran aporte. Así que por mi parte, para romper el hielo y que sigan hablando el resto, muchísimas gracias a cada uno de los chefs que hicieron este producto. Gracias. Gracias, Rodra. ¿Quién más? Mano levantada, no veo. Mis dos manos. No estoy en A el las chat. dos manos, pero- papi. No, por ahí dos cosas quería. Primero, me sigue convocando. Yo siempre, cada vez que estoy como en estos espacios, mis neuronas hacen sinapsis, ¿no? Como ese es el desafío mío. Y bueno, estando en la latitud más, no es más austral, pero más o menos bastante del mapa, bien al sur, escuchar las diferentes experiencias me hace sentir como más cercano a ustedes porque, y con las trayectorias que tienen, yo hace poquito que como que voy revisándome y haciendo una movida muy interesante acá en la Patagonia, con muchos colegas, con personas de lo social también que quieren abocarse. Así que esto me da como mucha fortaleza. Y después, por otro lado,
no me puse a pensar mucho, pero creería que masculinidad del plato me resuena como también la mesa está servida, hay un menú de las diversidades de masculinidades, me va por ese lado también, una, como una muy buena metáfora también, ¿no? Como para un título muy llamativo para poder convocarnos, ¿no? A leer. Y de hecho hay diferentes lugares de donde ustedes, de una intervención muy situada, donde los escriben, así que me resuena por ese lado. Vamos a escuchar más posibilidades si las hay. Tiene que haber más platos. El plato único no existe. Se acabó. Abran el plato, rómpanlo, pero busquen más platos. Vinicio, levantó la mano. Sí. Bueno, yo creo que ya diste una pista muy evidente, ¿verdad? Que de alguna manera los compañeros le han venido señalando y vos también lo habías indicado un poco en tu intervención, y esto tiene que ver con la diversidad, ¿verdad? Y ciertamente, pues el libro tiene diversidad temática, tiene diversidad de experiencias también, ¿verdad? Y experiencias también desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces creo que va por ahí. Ahora, la expresión al plato, aquí en Nicaragua no es muy usual, pero a mí me resonó con la comida a la carta. A la carta, se usa mucho. Ahora, la comida a la carta es comida, no, comida casera y como decir a la medida, pues. O sea, esto querés, esto tenés, ¿verdad? Entonces, haciendo ese eco, me sugiere también de que este es un libro que está un poco a la medida. Y está a la medida por la diversidad misma que ofrece, ¿verdad? Y además porque sí, en muchos casos se trata de la presentación de sistematizaciones, ¿verdad? Pero tiene el gran mérito de que no pierde su carácter accesible. O sea, yo leo cada uno de estos artículos y me resultan claros en su planteamiento, en sus conclusiones. Entonces, en esa medida también me parece que eso es un poco a la carta, a la medida, al plato. Es decir, que está al alcance de la mano. Gracias. Gracias, Vini. Hola, Gracias, buenas Vini. tardes. ¿Quién ¿Me es? escucha? Pablo Hola, Lasarte Pablito. de ¿Cómo está, Jujuy. Pablo? Saludo a todos y todas. La verdad, muy contento. Les felicito por la publicación. Y es como, lo siento como una bocanada de aire fresco, más con nuestra realidad sociopolítica, ¿no? Que se abran espacios y surjan estas producciones. También, me parece interesante la propuesta del plato, porque lo siento como un menú donde uno se puede ir sirviendo de distintas cosas que se acuerda su experiencia, su necesidad y su momento, las puede ir aplicando, ¿no? Creo que eso es, lo siento eso como el plato, para mí significa eso. Está Así que un bien. saludo grande para todos. Para cada uno es un plato diferente. Esa es la idea del libro. La van descubriendo. La idea es que lean lo que les dé más gusto, porque hay platos con chile, hay platos sin chile, depende de la zona el plato, depende del ceviche, depende del taco mexicano, depende de muchas cosas. Y el taco de Oaxaca no es el mismo que el de Querétaro. Entonces, esa es la idea. Buscar en el plato, ¿cuál es mi plato? Y pensar, como dice Javi, ¿cuál es mi plato? ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi contribución? ¿Cuál es mi sensación? ¿Cuál es mi percepción hacia una igualdad y no violencia? ¿Cuál es mi apuesta? ¿Cuál es mi plato? ¿En qué plato como? Sabiendo que en muchas de nuestras comunidades que recorrimos con el libro, no hay plato porque no hay comida. Romina, Tiene que decirlo. Dale, Carlos. Romina, Ah, Romina, no. Acá estoy. Bueno, buenas tardes para todos, para todas, para Buenas tardes. todes. Primero agradecer la invitación a Gustavo. Gracias por convidarnos de esta gran feria de platos
de la que queremos ser parte, porque todo para nosotras, para nosotros, lo digo, soy educadora, soy maestra de primaria y dirigente sindical, es un interrogante cómo abordar las masculinidades y también cómo esas masculinidades se convierten en el discurso hegemónico en las aulas de manera consciente e inconsciente. Entonces, todo material, toda feria gastronómica y popular de pensamiento crítico, de propuestas que han llevado adelante en tan diversos territorios y en diversas comunidades, bueno, de ver de qué manera nos vamos apropiando para poder también poner en tensión en nuestra propia práctica militante y también cómo abordarlas para con los compañeros y compañeras y poner en tensión las aulas, que me parece que es imprescindible poder pasar el tamiz de cuánto reproducimos, vuelvo a decir, consciente o inconscientemente, este patriarcado que nos limita un montón, tanto para las mujeres, para los niños, niñas, adolescentes, para los varones, para todo. Digo, me parece que hay que dar vuelta al sistema como de adentro para afuera, como una gran naranja. Así que bueno, deseosa de poder leer el libro y agradecida la invitación. Gracias por esta feria maravillosa de semejantes comunidades. Muchas gracias. Gracias, Doni. Caro, ¿vos querías decir algo? No, nada, Hugo. Estás con la manita levantada. Estoy aplaudiendo, Hugo, aplaudiendo. Ah. Bueno, ¿alguien más? ¿Voy yo? ¿Quién es? Hugo Varas. Hugo, dale, Hugo Varas, mi tocayo. Sí, Saludito. comparto lo que varios dijeron inmediatamente con un menú, un plato, una carta, como dice Vinicio también, aquí decimos eso, ¿no? Pero incluso con la estructura que tiene una carta, un menú, al menos aquí en México, donde tiene una entrada, un entremés, un plato fuerte, un complemento, una guarnición, un postre, por, eh, ubica en esas categorías tal vez el capítulo eh, según sus propios criterios, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante. Para algunos el plato fuerte puede ser el tema de la migración o el tema de la reconceptualización del patriarcado, etcétera, ¿no? Depende un poco también de las vidas, de las trayectorias, de las expectativas que tenemos también en este libro, pero yo lo identifiqué así, es al plato, es a la carta, es al menú y, y cada quien vas a ver cuál es la cereza del pastel, como se dice por allí, o la frutilla de- Y también me interesó mucho este ejercicio en lo personal, porque mucho tiempo aquí en México he trabajado como asesor de cosas, pero no firmamos nada. Lo escribimos para que lo lea hasta el... Aquí soy yo, incluso me tomé la libertad de romper esos estereotipos cuando hablamos de masculinidades. También eso tenemos, ¿no? Renovar de acuerdo a las experiencias, porque ahí es como sí, y estereotipados también y categorías y no, ¿por qué dijiste esto si es esto, ¿no? Y a veces no nos damos las libertades de recrear nuestras expresiones también, ¿no? Que es como decir, no nada más es una nueva masculinidad cuando lloras o cuando cargaste al niño o lavaste los platos, ¿no? Entonces, creo que estamos en esa etapa de reconstrucciones, de construcciones y demás, y este libro está al plato para abrir eso. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Había una mano levantada de Gustavo Gusta. Escobar.
Sí, bueno, sumando un poquito a esto de la opción del plato, bueno, hay varias comidas, pero hacerse cargo también, ¿no? O sea, si tomé ese plato y no me gusta, bueno, hacerme cargo, ¿no? O sea, y en ese hacerse cargo es, bueno, cómo lo deconstruyo o reconstruyo ese plato, qué le agrego y no me quedo solamente en la crítica de ese plato no me gustó, no como esta cosa de la masculinidad del plato, bueno, agarré un plato de algo, no me gustó, bueno, pero no puedo tirar, o sea, lo digiero, se hace carne en mí y bueno, después ¿qué hago? ¿Qué otro, qué otra instancia superadora de eso que no me gustó? Por ahí también a mí se me ocurría en esto de al plato. Le quiero contar una infidencia que tiene que ver con lo que decía Gus, un secretito. En mi noche de insomnio también pensé en que en Argentina se dice no sacar los pies del plato. Y la idea es que nos viven educando, diciendo no saques los pies del plato. Y ahí está el plato otra vez. O sea, el plato también tiene esta cosa de la cofradía, del estar juntos entre varones, pero competitivamente y en riesgo, de la cofradía. Y del planteo del que saca los pies del plato, dejó de ser varón, para convertirse en no sé en qué, pero dejó de ser varón. Entonces, pégale la vuelta también a la idea de los pies en el plato. Porque a mí me sonaba, me cerraba en esas noches que yo tengo insomnio. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ¿quién más? Nos estamos yendo. ¿Qué decís, Caro? Sí, dale, ya se hace. Ah, Sí, dale, Hugo, cerremos. dale, bueno. A todos, a todas, a todes, un abrazo fuertísimo. La he pasado fantástico, he aprendido muchísimo con ustedes. ¿Dónde se compra el libro? Algo importante para todos nosotros, pero especialmente para la Endija. www.laendija.com.ar. Carmen le va a poner en el chat, ¿sí? Sí, Carmen. Es así, creo. Laendija.com.ar. Sí. Laendija con H y con J. Página web, pueden entrar ahí, está el precio, está todo. En un mes va a estar el ebook. Más o menos 20 días, no un mes. Para la gente del exterior y demás va a estar el ebook. Pero la idea es que están haciendo un convenio con DHL para abaratar costos y mandarlo al exterior. Vamos a ver cómo funciona eso. Cuestiones financieras económicas no me meto, pero realmente hicieron un trabajo increíble la editorial. Muy sabio, muy acompañante. ¿Escribís? Vamos a ir poniendo en las redes donde vamos a presentar el libro. La idea es girarlo por todos lados. Bariloche ya está empezando a pensar, con Gustavo y otra gente, estamos pensando en varios lugares de La Matanza. Con Querétaro ya escucharon lo del teatro, con Dani e Israel. México está en Tlaxcala dando vueltas, en Puebla ya empezó, y yo estoy negociando ¿con quién? Ah, con Chile. Aprovecho este silencio cortito porque por ahí la vi a Irene Cari, la verdad, mandarle un abrazo y un reconocimiento a la lucha de siempre con Carmen y etcétera y todas las compas de allá, así que abrazo grande. El aire, sí, está al aire. No sé qué le pasa, que Gracias, está compañero. muda. Eso. Hermana, ¿qué pasa? Muda. Le duele lo en la panza. Eso es Gracias, mucho. Huguito. Irene, Acá beso, listo de Irene. leer.
Beso, Dice Irene. dice Belén que es tu primera admiradora, que disculpe la Carmencita. Perdón. Un gran saludo, compañeros. Bueno, nos vamos. Está todo, está la editorial, está todo. Hicimos, gracias a todos, a todas, a todos. Vamos por más. Quien quiera pedir la presentación del libro en su comunidad, solo tiene que comunicarse con nosotros. Solo tiene que comunicarse con nosotros. Vamos a ir donde haya que ir, por Zoom o por donde sea. Huguito, antes de Sí, cerrar, es que no me sí, andaba bien. Estuve con la Mónica Reviglio, tu compañera de sí, la la Moni te SRT. mandó besos. Sí, te manda muchos besos, le conté del libro y se reía porque me dice, ¿qué otro título podría haber puesto Hugo si no fuera masculinidades al plato? Y se empezó a reír. Hicimos firma de convenio con UNC por trabajo en redes y ella es una periodista con la especialidad de perspectiva en género. Sí, Así trabaja en que el canal. me dice que está súper interesada en esto, en la difusión, si hay que hacer vía Zoom, dado que estás allá, la presentación quedó encantada con la novedad y le pasé todos los datos. Así Bueno, que gracias. feliz, me dice qué tremendo, solo Hugo, pues, Hugo transforma todo, le decía otra colega. Ya le estaba explicando cómo era el tema de masculinidad a la mesa. Así que eso sí que es al plato. Sí, sí. Así que gracias. Gracias y Dale, felicitaciones, Hugo. prendete y hagamos en Córdoba con ella. Prendete vos y hagamos en Sí, Córdoba la presentación. ella está en la SRT, así que nos contaba que, bueno, le hicieron firmar un convenio o se iba y dijo, yo voy a resistir hasta el final, no me voy a ir. Así que la tenemos a ella en Canal 10 y Canal U, son 2 canales Sí, ya sé. oficiales. Pero habla con ella para hacer algo juntos, para presentar Genial, el libro. hay que traerlo, lo traemos, dijo. Hablando con ella, hablando con ella. Genial, lo articulamos. Dale, Felicitaciones. beso grande, gracias. Beso, Gracias, beso a Andrés. ustedes. Gracias a Gracias. cada uno. Gracias. Ven cómo van saliendo las cosas así, espontáneas, en red, así salen. En redes no institucionales, así. Salen. Hay que ser espontáneo, hay que generar empatía. En esa empatía aparece la espontaneidad. En esa espontaneidad aparece la red no formal. Aparece la idea de trabajo conjunto, sin objetivo claro, pero se va construyendo en la tarea el objetivo. Así se arman las redes. Bueno, chicos, buenas noches, que estén bien. Chao, hasta luego. Chao, buenas noches, que anden bien. Chao. Gracias, chao, chao. Chao, Gus.